estas cuestiones más operativas, digamos, ¿no? Tema de arreglos y avisos parroquiales, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Esta matriculación, cuestiones concretas a trabajar, en fin, ahí arreglando un poco la línea. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes equipo ahí, Maxi, Pablo, Rubén, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Estamos iniciando nuestra segunda clase. En este sentido, bueno, muy contentos. Tenemos este grupo. Después de la primera clase nos quedamos con una sensación de un grupo interesante, un grupo activo, y esperamos que vamos a desarrollar de la mejor manera posible nuestro programa este año. Prosiguiendo entonces ya con los temas concretos de nuestra materia, lo que vamos a hacer es retomar un poco la clase anterior y las lecturas y retomar también, digamos, comentarios, preguntas de las lecturas que ustedes hayan realizado, de estas lecturas que nosotros señalamos oportunamente para realizar durante esta semana, ¿sí? Como dijimos, cuando hablamos de planificación social, digamos, no tenemos una definición en sentido estricto, una definición, digamos así, eh, una definición de manual, digamos, ¿no? Sino que tenemos varias definiciones, porque justamente la definición de lo que sea planificación va a depender de una contextualización histórica. Esa contextualización histórica es una clave. Y si bien podemos encontrar, digamos, rasgos comunes, digamos, en diferentes contextos históricos y en diferentes autores, hay especificidades que nos interesan mucho y sobre las cuales vamos a trabajar. Uno podría decir que planificar, si nos preguntan así medio en frío, significa pensar antes de actuar, ¿sí? Esa sería nuestra primera aproximación a qué es la planificación. Si bien esto de pensar antes de actuar, digamos, nos remite a la idea de que no hay ninguna acción social o ninguna acción humana que no tenga, digamos, como un soporte o un pensamiento previo, digamos, a la acción, digamos, ¿sí? ¿Cuáles serían los comportamientos humanos que no tendrían, digamos, un pensamiento? Serían previo. Serían, por ejemplo, los actos reflejos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos quemamos con una plancha o cuando tenemos un shock de electricidad, cuando a veces tocamos un cable o tocamos algún aparato, digamos, hacemos un movimiento rápido, ¿sí? Y ese movimiento rápido es un movimiento que lo produce el sistema nervioso parasimpático, digamos, ¿no? No es un movimiento con un pensamiento previo. Entonces, eso diríamos que no hay digamos, en las acciones sociales, actos reflejos, como si podríamos encontrar actos reflejos en un comportamiento reflejo, digamos, realizado por un individuo humano, ¿sí? Más bien, todos los comportamientos, entonces en ese sentido siempre traemos una frase de Antonio Gramsci, de que no hay espontaneísmo puro, ¿sí? Es decir, puede haber eventos socialmente que se puedan caracterizar de espontáneos, pero no hay espontaneísmo puro porque todo movimiento social supone que ha habido, digamos, un pensamiento, una reflexión, una idea sobre la cual se estructura ese movimiento. Pensar antes de actuar significa que hay, digamos, como que preconfigurar los caminos que vamos a desarrollar para poder alcanzar cierto objetivo o para poder desarrollar cierta estrategia. La palabra preconfiguración, ¿sí? Es una clave interesante para pensar en planificación social. Es decir, cuando se configura un movimiento social, ese movimiento social, esa acción social va a estar, digamos, planificada cuando se ha preconfigurado racionalmente a través de una construcción, yo diría racional, ¿sí? De una persona o de un grupo de personas, se ha preconfigurado un determinado recorrido. Ese recorrido tiene que ver básicamente entonces con, de alguna manera, digamos que aquí viene otra palabra clave, anticipar los momentos de ese recorrido, ¿sí? La idea de anticipación, entonces pensar antes de actuar supone preconfigurar recorridos, supone anticipar situaciones, ¿sí?
la idea de preconfigurar recorridos y la idea de anticipar situaciones supone una necesaria conexión entre conocimiento y acción. Y ahí ven cómo vamos agregando términos y terminologías digamos, y aspectos específicos a esta noción de planificación social. Preconfiguración de acciones, anticipación de momentos, esta idea de poder diseccionar la acción futura en un recorrido que pueda tener diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes secuencias. Por ello, decimos que en planificación estos conceptos son compartidos por varios autores. El tema es que cuando decimos preconfiguración de acciones, conectar conocimiento y acción, ¿qué concepto o qué idea de conocimiento tenemos? ¿Sí? ¿Será un conocimiento construido de manera al estilo positivista? Un conocimiento con una base, digamos, basado en la mera observación y en la construcción de afirmaciones generales abstractas, digamos, a partir de observaciones. ¿Será un conocimiento construido a partir del conocimiento histórico? ¿Será un conocimiento construido a partir del movimiento dialéctico, del movimiento rizomático de la realidad, que va involucrando la relación entre personas y cosas, personas y procesos, y de alguna manera, digamos, orienta un sentido general de la acción? Entonces aquí aparecen la teoría social. Aparece la teoría social como teorías del conocimiento y como teorías de la acción social. Y obviamente que aparecen los elementos que ustedes han estudiado en sociología clásica y también en teoría política, ¿sí? Es decir, cuáles son los elementos que nos hacen entender el conocimiento de un modo o de otro y la acción social de un modo o de otro, ¿sí? Entonces allí lo que tenemos es que hay una construcción también, ¿sí?, que nos interesa aquí tanto con Marx como con Max Weber, digamos, la idea de la acción social planificada es una acción social que construye un sentido, es una acción que tiene una cierta direccionalidad, una cierta finalidad, que está relacionada con los procesos sociales de un modo o de otro, de una manera idealista o de una manera materialista. Pero de alguna manera lo que estamos diciendo es que la planificación social, cuando se engarza en procesos, digamos, de planificación social, en concreto en el Estado, en la economía, en el rol de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil, se está entrelazando con la historia, digamos, ¿no? Entonces también podemos decir que la planificación es una manera de conectar, digamos, los procesos históricos con la voluntad del ser humano, de los grupos, del Estado, para poder direccionar las cosas hacia algún lugar. Como decíamos en la clase anterior, estamos aquí pensando concretamente que hay condiciones y posibilidades que los seres humanos tenemos de construir nuestro propio futuro. Si no, no podríamos hablar estrictamente de planificación. En esa construcción de nuestro propio futuro, lo que hacemos es articular conocimiento y acción, historia y sentido general de la historia. Y esta particular manera de verlo al tema de la planificación, entonces, nos aleja de lo que normalmente conocemos como esa planificación instrumental, esa planificación neutral, esa planificación que supuestamente sería desvinculada de características políticas. Muy por el contrario, como decíamos en la clase anterior, la planificación, para nuestra manera de entenderlo, es un proceso esencialmente político. Es decir, que tiene que ver con un poder hacer, que además ese poder hacer se encarna en sujetos planificadores, en un actor que planifica, y que ese actor que planifica está situado. El famoso pensamiento situado, ese famoso pensamiento que justamente está situado porque está en el punto de convergencia de tiempo y espacio como dos dimensiones que son esenciales para cualquier contexto social, ¿verdad? En esa consideración, entonces, la planificación puede ser esta idea de conectar, pensar y hacer, conectar, pensar y actuar, una preconfiguración de acciones, la anticipación de situaciones por las cuales queremos recorrer. Ahora bien, cuando empezamos a ir más a fondo, digamos, en este camino, empezamos a entender que la planificación
empieza a tener una cantidad, trae en sí mismo un conjunto de preguntas y de cuestiones que de muchas maneras nos van a abrir varias discusiones. En este sentido, quisiera que organicemos la clase de hoy en dos momentos. Un primer momento en el que les vamos a pedir que ustedes nos hagan una devolución de las lecturas que han realizado, eh, que de alguna manera retomaban las exposiciones de la primera clase, con el texto de Bustelo, ¿no? La planificación social del abrecabezas, del rompecabezas al abrecabezas, y con el texto de Juan Martín, las tres funciones básicas de la planificación social. El segundo momento de la clase, trabajaremos una exposición, digamos, acerca de lo que Carlos Matus, en su texto Planificación, Libertad y Conflicto, denomina el decálogo de la planificación social, que lo va a presentar el profesor Rubén Savinsky, y ahí generaremos entonces una nueva discusión a partir de la presentación del decálogo. Entonces, en esta clase dejamos abierto, como decíamos, dejamos abierto el micrófono, como decíamos en la clase anterior, estamos siempre preguntando, siempre tratando de dialogar, y por este medio sostenemos esa estrategia. Y en este sentido, los y las convocamos a concentrarse, digamos, en este momento de enseñanza-aprendizaje y en permitirnos escucharlos, y a partir de eso nos van a poder facilitar el mejorar nuestra exposición y esta relación de enseñanza-aprendizaje que vamos instalando en este proceso. Entonces, dejamos abierto el micrófono a las preguntas, a las cuestiones que ustedes quieran colocar a partir de las lecturas que realizamos. Mientras ustedes se organizan, yo me voy a buscar un vaso de agua. ¿Ok? Pueden ir levantando la mano si quieren hacer uso de la palabra, o en su defecto, si requieren usar el chat, también lo pueden hacer y leemos las preguntas. Preguntas, comentarios, lo básico, digamos, de una relación más o menos fluida. Vamos. ¿Quién se atreve a comenzar? De la clase anterior, ¿qué reflexiones de las notas de la clase anterior, qué reflexiones aparecieron? Bernardo, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, de la lectura de Juan Martín, tal vez algún punto que señalé que me pareció interesante para abordar en la clase es la visión de la perspectiva. Ajá. Y sobre todo me interesó el tema del posicionamiento inicial al momento de la planificación. El hecho de poder conjugar una planificación que no quede asentada, digamos, en los estándares normales, como ahí exponía Juan Martín, ni tampoco una visión tan superlativa que nos saque del plano de la realidad, ¿no? Yo creo que la conjunción de estos dos planos, en forma racional, digamos, y a la vez consensuada, debe ser uno de los mayores desafíos, ¿no? Yo creo que del resultado de estos dos planos, ahí pueden salir las planificaciones más exitosas o las más mediocres, ¿no? Entonces, por Ajá. ahí me gustaría un poco si podemos desarrollar esa parte. Ok, bueno, Bernardo, perfecto, lo tomamos, excelente. Muchas gracias por traernos esa pregunta.
¿Alguien más, por favor, sobre el texto de Juan Martín? Por favor, otro comentario sobre los textos. Recuerdan que un poco, digamos, hay que manejar este estrés académico para poder dialogar, así que yo les pido que se relajen y que empecemos a tener un vínculo de escala humana, digamos. Así que, ¿qué fue lo que leyeron? ¿Cómo leyeron? ¿Pudieron leer? ¿No pudieron leer? Dialoguemos sobre estos aspectos. A nosotros no nos molesta el silencio, ¿sí? Si tenemos que esperar un poco de tiempo para que ustedes reflexionen cómo organizar la pregunta, con mucho gusto esperamos. No, nos hacemos cargo de los silencios porque los silencios también son significativos en la comunicación humana. Adriano, ¿alguna lectura? No sé, Manuela, ¿qué te pareció el texto de Juan Martín? Profe, yo el único que pude leer más a conciencia es el de Juan Martín. Por ahí un poco lo que decía Bernardo, siento que si tengo que reflexionar respecto a lo que hablamos la clase pasada, creo que el texto es bastante claro en cuanto a las etapas y lo que plantea, o por lo menos desde mi lugar lo que yo entendí respecto a Latinoamérica y esto de exportar recetas de afuera, como lo fue el consenso de Washington, y un poco cómo va delimitando, ¿no?, las etapas de cómo se coordinan los distintos sectores a la hora de llevar a cabo o de plantear un proyecto de planificación. Por ahí lo que me queda más en el tintero es el tema de la evaluación, que siento que es algo que por ahí, porque acá tampoco es tan tratado en Latinoamérica, o no sé, siento que por ahí no se le presta tanta atención y creo que es fundamental en cuanto a la, no sé, la efectividad de lo que realmente se planificó y lo que se proyectó desde un principio hacia, bueno, el final del proceso de planificación, y que quizás, nada, el tema de la política fiscal por ahí un poco me quedó medio en el tintero respecto Claro, a ¿no? Que ahí el autor se mete un poco en algunos recovecos demasiado presupuestarios y de ejecución presupuestaria, ¿no? Sí, eso fue un poco lo que me mezcló, más que nada, porque yo lo tenía No. más entendido respecto a esto de evaluar o hacer un balance general después de lo que fue la planificación, ver, y acá habla más de lo que es el presupuesto y plantear un presupuesto que de alguna manera también tenga en cuenta las adversidades o los propios errores que se pueden tener desde un inicio, que capaz que se pensó desde que iban a tener menos gasto y en realidad por ahí se les puede hacer mucho más, encarecer. Ahí vamos. Entonces está interesante, ¿no? Justamente un poco la idea de la evaluación, que la tenías más como una cuestión de un proceso evaluativo vinculado a resultados o actividades, y él te trae la evaluación presupuestaria, la ejecución presupuestaria, la importancia de la evaluación en la ejecución presupuestaria, en la ecuación fiscal entre ingresos y gastos del Estado, ¿no? Bueno, pero fíjense que esto es la planificación en el sentido más vivo de la palabra, ¿no? Entonces, me parece que vamos bien por ahí. Es cierto que el tema de evaluación, Juan Martín lo trata así, digamos, primero que lo tira como una cuestión solamente presupuestaria y después lo trata ahí al final y no le da tanta importancia como le dio a la prospectiva o a la concertación y la coordinación, ¿no? Así que bueno, perfecto, excelente. Gracias, Manuela, por el aporte. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otras cuestiones sobre este texto de Juan Martín? ¿En qué época lo escribió el texto Juan Martín, por favor? ¿Alguien me puede decir en qué época lo escribió? 2005. En 2005. 2005, ¿dónde estábamos? ¿Qué nos estaba pasando en América Latina? ¿Es lo mismo que lo hubiera escrito en el 2015 o que lo hubiera escrito en el año 1995? ¿En qué año escribió el texto Bustelo?
Bueno, fueron años en donde la concepción de Estado y la política de Estado vuelven a tomar fuerza que habían perdido bajo la concepción neoliberal, ¿no? De los años 90. Exactamente. Entonces hay un viraje nuevamente hacia un fortalecimiento de la presencia estatal en las políticas públicas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y Alonso decía que en 1995 escribió Bustelo. En 1995, 10 años antes del 2005, estábamos en el mismo mar de fondo que está en el 2005 el amigo Juan Martín, o teníamos otro mar de fondo. Cuando digo mar de fondo, contexto económico, social, institucional. ¿Qué contexto tenía el autor Bustelo cuando escribió su texto? No, profe, eran contextos totalmente diferentes. En 1995, si no mal recuerdo, y arriesgándome a equivocarme, creo que estaba Carlos Menem estaba asumiendo y se planteaba un estado totalmente diferente a lo que fue, por ejemplo, el 2005, como mencionaba con anterioridad. Eran contextos totalmente separados, paralelos, se podría decir. Exactamente, Facundo, por supuesto que no. Esa es la broma esa es la broma, el chiste de que les hagamos leer estos dos textos, digamos, ¿sí? Son dos textos que defienden la planificación social, que consideran que la planificación social es valiosa, pero están escritos, uno en un momento de combate a capa y espada, con la segunda presidencia de Carlos Menem, con un más del 50% de los votos de los argentinos y las argentinas, certificando el proceso privatizador y el proceso de que todo lo manejara el Estado y que el mercado, y que el Estado debía desaparecer a su más mínima expresión, ¿sí? La expresión del neoliberalismo encarnado en un gobierno de corte democrático en sus condiciones formales y además proviniendo de actores del peronismo, ¿sí? Es decir, el peronismo en su concepción menemista fue quien instaló el neoliberalismo en la Argentina a través de Carlos Menem. Entonces, fíjense que justamente el texto de Bustelo es un texto de batalla, de defensa de la planificación social, en un contexto donde la planificación social era diabolizada, era colocada como lo peor que le podía pasar a una sociedad, porque estábamos en ese momento con el auge, digamos, de los gobiernos de Thatcher y Reagan en los 80, de Bush, digamos, en los Estados Unidos, y ya estaba el neoliberalismo instalado en el mundo y estábamos discutiendo el fin de la modernidad y con ella también el fin de la historia. Estábamos discutiendo en el 95 la caída del muro, es decir, la caída del muro de Berlín, la caída del modelo socialista, comunista, de organización de la sociedad y con eso la estructura de planificación social, la idea de que el Estado debía intervenir. Estábamos en el 95 con el estado de bienestar en crisis, hacía 20 años. En la Argentina y en América Latina veníamos la crisis del petróleo durante la segunda mitad de los años 70, el mismo proceso militar, y luego la crisis de las deudas externas en América Latina. Es decir, el Estado estaba hackeado, por un lado por la crisis internacional, por el otro lado por las crisis de deudas y con la desfinanciación del estado de bienestar. Y aún ahí Bustelo sostenía que la planificación era necesaria, ¿sí? Entonces, por supuesto que es una clave entender, digamos, que estos dos autores que escriben con 10 años de diferencia, es una clave entender el contexto en el cual escriben para poder entender sus propios textos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Nos vamos educando mutuamente en que propusimos lecturas para dialogar, no para que ustedes... Sí, Agostina. No, a mí en relación a lo que estaba comentando, me pareció interesante de Juan Martín. Resalté una parte donde decía que las acciones públicas van tomando cuerpo en determinado cuerpo institucional, social y político, sí, determinado en que el Estado y el resto de los actores sociales lo van, todo el tiempo va cambiando eso, digamos, y parecería, bueno, así hay mucho más útil establecer acuerdos de integración entre agentes y organizaciones de acuerdo a lo que va pasando, ¿no? En relación a lo... Eso es lo que resalté de ese texto. Buenísimo, bueno, a ver. Ahora vamos a hacer una cosa, bien,
¿Alguien más que algún comentario sobre ese texto? Mario, Sí, por favor. yo lo que rescato del texto de Bustelo Sí. es que en la introducción él plantea que la planificación social está relacionada con la solución de problemas concretos expresados en términos de necesidades humanas. Sí. Eso me parece que es muy interesante, digamos, porque generalmente en las planificaciones que hemos escuchado, leído, de la política, comillas, generalmente no toman las necesidades concretas, digamos, de la gente. Es decir, no toman en cuenta el parecer de algún sector determinado, digamos. Y acá plantea, yo no sé si usted o Juan Martín plantea de que es necesario tomar en cuenta el parecer, hacerlo partícipe a quienes van a ser beneficiarios, comillas, de esa planificación y en términos concretos. Y después Juan Martín también plantea que la planificación como cálculo que precede y preside la acción pública, sí, que es un instrumento esencial de la gestión de gobierno. Eso también me parece que son dos definiciones importantes e interesantes, digamos, como para charlar. Bien, Jorge, excelente, buenísimo. Muy bien, perfecto, ahí vamos. ¿Algún comentario más? Profe, para sumar un poco a lo último que usted había nombrado sobre la demonización del Estado, no solamente creo yo que se demonizaba, como usted decía, sino que también era el causante de los problemas o de las problemáticas que se estaban sufriendo y viviendo en la sociedad. Creo que tampoco es un detalle menor. A ver, perdón, no te entendí mucho, Facu. Disculpa. Sí, que esto último que usted había comentado sobre la demonización del Estado en términos de la planificación y su intervención en la sociedad, no solamente era como demonificado, sino que también era apuntado como el causante de las problemáticas. Y la reducción era la solución básica o la solución milagrosa que venía a socavar y a salvar ahí estamos. La intervención. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿a ustedes les parece que ese desmontaje del Estado, el proceso privatizador, no requirió una planificación rigurosa? Pregunto, ¿el proceso privatizador de Carlos Menem no requirió una planificación rigurosa? ¿Se acuerdan ustedes del señor de apellido Dromi, un abogado especialista en derecho administrativo que fue ministro de Menem varias veces? La historia es importante para entender estos procesos, porque el señor Dromi fue el arquitecto de la estructura jurídica de privatización de todas las empresas públicas de la República Argentina. Ese arquitecto del derecho administrativo era un planificador de primerísima línea, ¿sí? Y fue el que armó la estructura jurídica que permitió el desguace del Estado, ¿sí? Estas cosas a veces se simplifican, ¿no?, con el nombre de neoliberalismo, y se ubica el neoliberalismo en la dictadura, no se lo ubica a veces como debiera ser en el menemismo y en los años 90, porque fue realmente el menemismo y el movimiento entero del peronismo con la CGT, con el voto popular, etcétera, que instaló esa lógica neoliberal en la República Argentina, ¿sí?, y que generó un consenso, como en pocos lugares. Aquello que la dictadura quiso hacer con la fuerza de los fusiles, el menemismo lo hizo con el convencimiento de los votos y con la idea de que el Estado era malo y que había que dejar que el mercado nos organizara. Y eso fue, digamos, una concreta propuesta, digamos, de gobierno mantenida por las elecciones. Sí, Jorge, usted levanta la mano, tiene la palabra.
No, siguiendo esta misma línea, ¿no? Sí. Y fíjate vos que estaba tan planificado que Menem llegó a declarar en un momento de que si contaba lo que iba a hacer, no lo hubiese votado nadie, con lo cual ya tenía todo perfecto. Aparece además ya la idea de posverdad, ¿verdad? Tal cual, tal cual, tal cual. Es decir, si digo la verdad, no me votan, pero ahora que me votan, digo la verdad, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo nos resuenan tantas cosas, ¿no? ¿Cómo nos resuenan actuales las cosas que parece ser que ahora son de... Por eso a veces a mí me parece que hay mucha discusión sobre el neoliberalismo, pero poco análisis histórico sobre el neoliberalismo, ¿verdad? Diga, Facundo. Profe, sí, no, sumando un poco lo que estaba diciendo Jorge, también Sí. me recuerda, por lo menos tal vez un poco más a lo simbólico, el saludo de él, ¿no? Haciendo el saludo radical y peronista al mismo tiempo, ¿no? El Ajá. tema del consenso, cómo se refleja también en ese aspecto, hasta en lo simbólico. Ahí vamos. Entonces, a ver, ¿qué quiero traer acá? Quiero traer, fíjense que el Estado, aunque se plantee no intervenir en la economía, aún, digamos, tiene que realizar brutales ejercicios de planificación para no intervenir en la economía. Así como cuando se decide intervenir en la economía, también tiene que hacer brutales ejercicios de planificación. Entonces, vamos a salir del mundo de simplificolandia. Simplificolandia no es el mundo que habitamos nosotros los planificadores. Simplificolandia es para los que tienen un discurso meramente teórico que no está pensando en cambiar la realidad, sino en afirmar una ideología. Esa simplificación, esa simplificolandia, digamos, es el país de las simplificaciones de las cosas, ¿sí? Acá elegimos dos textos de dos autores que tienen, digamos, una característica que es justamente debatir lo complejo, ¿verdad? Y por eso es que nos metemos en estas cuestiones, ¿sí? Sobre el recorrido histórico que hace Bustelo, ¿hay algún comentario? Mario, yo tengo un comentario para subrayar algo de lo que dijiste recién. Bueno, dale. Tratando de combatir la simplificación y apelando a la importancia de la historia, del conocimiento y el estudio de la historia, a la hora, digamos, de pensar un proceso, por ejemplo, de planificación, como tratamos de empezar a plantear en el momento o punto de partida de esta materia. Sí. Volviendo a la etapa de la década del 90 y a la implementación de las políticas neoliberales en Argentina, fíjense ustedes, esto es algo que lo han estudiado en economía, cómo la convertibilidad como un régimen monetario que establece la paridad un peso, un dólar, fue sancionada por una ley del Congreso de la Nación. Significa que una herramienta de instrumentación de una modalidad económica que a su vez significó una suerte de paraguas, ¿no?, para la instrumentación de un conjunto de políticas y de programas asociadas, digamos, a imprimirle un carácter privatista y monetarista a la economía argentina, fue pergeñado, fue producto de una ley sancionada por los legisladores del Congreso de la Nación, con todo el proceso que supone el trámite legislativo, ¿no? A ver, recordemos cuál es el trámite de una ley. Ingresa por una Cámara, se debate en comisiones, cuando hay un dictamen favorable, puede haber uno o más dictámenes de mayoría y minoría, o mayoría y múltiples minorías, pasa al recinto, se eleva a la otra Cámara, se repite el proceso. Eso implica, digamos, que esos procesos de toma de decisión, ¿no?, a la hora de instrumentar medidas, en este caso estamos dando un ejemplo vinculado con la economía, requieren todo un proceso de toma de decisión en donde hay que apelar al conocimiento histórico, al conocimiento teórico, ¿no?, a posicionamientos que permitan traducir ideología, una cosmovisión del mundo y también una suerte de, vamos a decir, idea o mirada más particular. Cierro entonces el comentario. ¿Qué significa esto? Que en esta materia todo el tiempo vamos a estar combatiendo lo que decía Manuel recién de la excesiva simplificación, pero también les vamos a estar interpelando para que ustedes mismos puedan tener una mirada crítica sobre sus propios posicionamientos, ¿no?
no solamente sobre hechos que tengan que ver con el contexto de la actualidad, sino sobre los procesos históricos. Es imposible que transitemos una cátedra de planificación sin un adecuado recorrido histórico. Y esto no significa que le estamos diciendo que tienen que tener aprobadas las historias que vieron en la carrera, ¿no? Sino que, por el contrario, se construye un posicionamiento y van a ver cómo, digamos, después cuando avancemos en la propuesta metodológica de la planificación estratégica situacional, la idea de situación está íntimamente vinculada con la historia. Estoy anticipando un poquito, pero me parece que es pertinente el comentario como para subrayar y poner un énfasis. O sea, no es caprichoso el punto de partida que escogemos para entrar en el programa. No, porque a ver, si alguien tiene alguna duda sobre la politicidad de los procesos de planificación, espero que esta introducción les haya sacado la duda, ¿verdad? Es decir, acá estamos discutiendo la politicidad de los procesos de planificación social. Entonces, el proceso que describe Maxi para instalar un modelo u otro, digamos, es un proceso que se construye, digamos, de diferentes maneras, con la fuerza de las armas o con el consenso de la política. Entonces, y allí está justamente una de las funciones básicas de la planificación social. Lo que no logró la dictadura militar, digamos, entre el 76 y el 83, se logró con un gobierno elegido democráticamente entre el 89 y el 99. Entonces, es esencialmente política la planificación y esto me parece que es el argumento más incontestable. Son políticos los textos de Bustelo y de Juan Martín. Ahora bien, entrando un poquito en el de Juan Martín, entonces veo que algunas personas leyeron lo de Juan Martín y otras personas que están presentes han leído algo de lo de Bustelo, pero no mucho de Bustelo. ¿Alguien que haya leído Bustelo nos puede hacer algún comentario respecto a cómo hace la reconstrucción histórica de la planificación Bustelo? Por favor, si nadie leyó Bustelo, nos avisan, entonces armamos la clase de otra manera y no perdemos tiempo. ¿Sí? Muy bien. Unos silencios bastante interesantes. Voy a presentar una pantalla para contarles un poco lo que nosotros esperamos de ustedes cuando les proponemos que lean un texto. ¿Sí? A ver. Cuando les propusimos que lean Juan Martín, estábamos queriendo que de alguna manera nos armaran una presentación o unas notas en Word que más o menos, ¿se ve equipo ahí? Se ve muy pequeño, ¿verdad? Un momento. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, se ve el archivo, no el modo presentación, pero leer entiendo que se lee. ¿Ahí se ve? ¿Ahora? Se ve de la misma forma. Ahora, yo lo tengo en modo presentación, ¿no? Qué raro. Bueno, gracias, Maxi. A ver, Estado y planificación social. Lo que hace Juan Martín, básicamente, es justamente esta idea de revalorizar y hacer una apreciación justa del rol del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, este texto, Juan Martín es alguien que escribe en el ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, dependiente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, en nuestro Laboratorio Latinoamericano de Pensamiento Económico Estructural, y es nuestro laboratorio donde todos los estados latinoamericanos aportan fondos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, y es uno de los espacios de mayor pensamiento y planificación del Estado. Mucho de lo que se hace en los estados en América Latina se discute en este ámbito. De hecho, estaba presente Alicia Bárcena en la reunión del Consejo Económico y Social que el presidente anunció ayer, ¿sí? La idea entonces es de que el Estado empieza a ser valorizado nuevamente ahí en los años 2000 con el gobierno de Kirchner en Argentina, de Lula en Brasil, el gobierno, digamos, en Bolivia por nuestro amigo, se me fue el nombre, me ayudan por favor, Evo Morales. Evo Morales y Correa en Ecuador, ¿verdad?
la idea de el Estado representa intereses generales de manera particular, es un actor que encarna un interés común, está por encima, digamos, de los intereses particulares. Él se plantea que la gestión, digamos, de gobierno está marcada por interacción de procesos de administración y de innovación, de normalidad y de cambio, y que hay una conexión entre la gestión cotidiana y la conexión estratégica. Y esa conexión entre la gestión cotidiana y la gestión estratégica es un desafío compartido, tanto de los espacios públicos como de los espacios privados. ¿Qué tiene el Estado como activos claves? El marco plurianual de su gestión. Me hizo acordar mucho Alberto Fernández, nuestro presidente, hace unos meses atrás, cuando él mismo lanzó la idea de un plan plurianual. ¿Recuerdan ustedes? Por favor, me responden por sí o por no en el chat. Muchas gracias. ¿Recuerdan cuando Alberto planteó la idea de pensar un plan plurianual? Sí, Jorge sí, porque estaba implicado. Adriano, ok. Aquí viene la idea del plan plurianual, digamos, ¿no? Es que el Estado puede pensar que el presupuesto no es de el año para el año que viene, que la planificación no es de un año para el otro, sino que la planificación puede tomar varios años. Entonces, digamos, aquí cuando el fondo empezó a apretar, empezó a aparecer la idea de que no podía haber un plan para... Primero el presidente dijo que no tenía ningún plan económico. Después empezó a hablar de un plan plurianual y ahora está hablando de un plan que se ajusta a las necesidades del fondo, pero sin hacer ajuste económico, ¿verdad? Digo porque esto que estamos diciendo es el latir vivo de la planificación y del pensamiento planificador en la discusión económica y política económica, digamos, de nuestro día a día, ¿verdad? Por ello, digamos, ahí tenemos justamente, fíjense que ahí lo que está en juego, digamos, por ejemplo, hoy día, digamos, en la discusión con el tema del fondo, es justamente los grados de interacción entre lo público y lo privado para completar acciones que mantengan la economía en un cierto nivel de estabilidad, que se baje la inflación y que de alguna manera se intente, digamos, pensar en una economía que vaya creciendo, saliendo de la pandemia y sosteniendo de algún modo, digamos, el plano de la reactivación económica después de tanto tiempo, digamos, de cuestiones, digamos, de estancamiento, de una economía de estancamiento, que no es solamente de la Argentina, sino que es de América Latina, ¿verdad? Pero bueno, pero hay otros países que crecen más o menos, pero con menos inflación. Argentina no crece y además no sale de su esquema inflacionario. Los arreglos institucionales que plantea el autor aquí, digamos, en este año 2005, es que hay que trabajar dos aspectos, digamos, de la planificación. Uno dice las funciones y otro los arreglos institucionales necesarios entre los gobiernos nacionales, no nacionales, sector privado, los países, las provincias, los municipios, que digamos que adoptan formas institucionales diferentes para poder llevar adelante estos mecanismos de planificación. La primera función de la planificación, dice, es la prospectiva. Ven que es un resumen con los puntos así básicos, digamos, ¿no? La prospectiva es una función, le llama él. Entonces, la idea de función de la planificación es para qué sirve la planificación, ¿verdad? Básicamente la planificación tiene que servir para pensar futuro. Y los estudios prospectivos están pensando justamente en la exploración de perspectivas de mediano y largo plazo, para el conjunto de los ciudadanos, para tratar de clarificar alternativas de acción y de decisión y explorar nuevas estrategias económicas y sociales. Si no tenemos esa idea, digamos, es difícil pensar en planificación. Ideas de futuro para pensar en planificación. Mejorar la coordinación y concertación de las políticas públicas, concertación entre actores de gobierno, concertación entre el gobierno y los actores sociales del sector privado y de la sociedad civil y coordinación entre los diferentes ministerios o áreas de ejecución. Y la evaluación sería, digamos, la última de estas funciones. Y allí tenemos, digamos, la evaluación, el autor la toma y nosotros le hacemos esa crítica, digamos, que dice que debe haber un modelo orientado a resultados, pero finalmente se queda enredado en los dimes y diretes de la evaluación presupuestaria o de la evaluación de la ejecución presupuestaria, sin avanzar tanto en lo que él mismo propone como los modelos de evaluación orientado a los resultados. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense, este rápido paneo, ¿sí?
es el que nos permite tener una idea general de lo que el autor dice. En este sentido, quisiera decir, para entrar en el tema de perspectiva, esta idea de que hay una perspectiva exploratoria y una perspectiva más normativa. La normativa es un poco la que se ata a una visión de futuro y se imagina luego un itinerario de acciones necesarias para alcanzar ese futuro imaginado como deseable. Y la exploratoria es aquella que analiza las tendencias actuales y busca analizar qué es lo que sucedería en el caso de que las tendencias se mantengan o cuáles son las tendencias que había que tratar de hacer, construir alguna variación a partir de la planificación para poder pensarse, digamos, en este sentido. El autor habla de que cómo se construyen los escenarios, porque justamente la idea de la perspectiva es la construcción de escenarios, ¿sí? Y allí tenemos las fuerzas impulsoras, que son, digamos, fuerzas transversales, cuando son fuerzas que se orientan, digamos, en el muy largo plazo. Por ejemplo, uno podría decir la población, digamos, ¿no? Los ríos, las montañas, el ambiente, territorio, digamos, algunas pautas culturales son fuerzas transversales que se mantienen a lo largo del tiempo porque no cambian de un año para el otro, ¿sí? Esas fuerzas transversales como fuerzas impulsoras son clave. Y luego tenemos fuerzas estructurantes en los escenarios. Esas fuerzas son las que de algún modo, digamos, van a intervenir, digamos, con cierta certidumbre o con cierta incertidumbre, y esas fuerzas que intervienen pueden ser de dentro del sistema o de fuera del sistema, dentro del sistema económico, digamos, del país o de fuera del sistema económico del país. Es decir, pueden ser exógenas o endógenas. Fíjense que allí tenemos entonces alguna exploración acerca entonces de esta idea de escenarios, ¿no? Y finalmente lo que llamamos fuerzas resultantes, que son, digamos, qué es lo que se ha venido a buscar con este ejercicio de escenarios, ¿sí? Entonces aparece allí la estabilidad macroeconómica, la inversión, el crecimiento, etcétera, ¿no? La inserción en la estructura del comercio internacional, etcétera. Ahora bien, lo que de algún modo está interesante, y ya dejo la presentación, esto fue a modo de ejemplo, lo que uno espera que ustedes puedan elaborar, digamos, cuando leen un texto, ¿sí? Unas notas, hay que tomar nota de los textos, porque si no venimos acá y nos quedamos callados, no tenemos que mostrar, no tenemos cómo razonar, y después, como decíamos, después va apareciendo lentamente, digamos, ahora estamos en la modorra del inicio, pero después cuando llega el momento de la evaluación aparece el estrés académico, ¿verdad? Y el estrés académico es el resultado, ¿no? Tengo un texto muy interesante sobre el estrés académico que lo voy a compartir con todos ustedes en el campus. Es muy interesante esa idea de combatir el estrés académico, ¿sí? Para ello hay que modificar conductas, como decíamos en la primera clase. En esta tendencia de ir registrando, lo que el autor hace es describir de manera brillante, desde mi punto de vista, 4 escenarios posibles en América Latina en ese momento. ¿Me pueden ayudar ustedes a mencionar los títulos? Los escenarios en general tienen un título que lo define, ¿sí? ¿Me pueden ayudar ustedes que están mirando el texto ahí a contarme el nombre de los escenarios y entonces los conversamos un poquito? El primer escenario que describe el autor, ¿cuál es? Mercados, solo mercados. Mercados, solo mercados. Fíjate vos, ¿no? 2005, el tipo preanunció el escenario del macrismo en el gobierno. ¿No? Mercado, solo mercado. ¿Qué quiere decir? Ese mensaje es, digamos, el mensaje que tenía ahí en los años 2000, digamos, algunos gobiernos europeos, los gobiernos más de derecha, ¿sí? Es un poco, la pauta del escenario que se imagina Jair Bolsonaro en el Brasil, achicar el Estado, el Estado no interviene, deja que las fuerzas vivas de la sociedad actúen por sí solas, ¿no? Solamente mantiene el orden. La idea del mercado sobre el mercado es privilegia un Estado pequeño y una fortaleza del mercado como organizador y asignación de recursos, ¿verdad? Entonces fíjense que allí las variantes más importantes son debilitar al Estado, ver cómo se mueven las empresas y ver cómo eliminar todo lo que son las trabas legales al libre juego de la oferta y la demanda, ¿no?
cuanto menor intervención del Estado, este escenario de mercado, solo mercado, mejor se va a mover, ¿no? Por lo tanto, fíjense que el escenario, si usted adhiere al escenario mercado, solo mercado, tiene que empezar a desarrollar herramientas de cambio para eliminar aquello que está frenando el mercado, ¿sí? Ahora bien, digo cómo el escenario orienta la acción. El siguiente, Jorge, o alguien por ahí que haya visto el texto. No, te sumo lo que decís, Mario, con respecto a este escenario, que también Sí. habla en el plano interno de democracias delegadas, gobiernos que Claro, actúan como exacto. articuladores de los grandes grupos, ¿no? El Estado ahí desaparece como arena de discusión política, ¿verdad? También, y como arena de participación política, ¿no? Justamente, las corporaciones son las que tienen el protagonismo y no los partidos políticos, las estructuras democráticas de los organismos del Estado, por ejemplo, incluyendo también las universidades en ello, ¿verdad? El siguiente escenario. Es el liderazgo público nacional. Liderazgo Público Nacional, gracias Virginia. Liderazgo Público Nacional. ¿A quién les hace acordar? Año 2005. A todos los presidentes que nombraste, Mario. Exactamente. Néstor, Evo, Lula. Exacto, exacto. Pero ahí Néstor, Evo, Correa, Lula, ok, esto era la revalorización del Estado, digamos, ¿no? Es el escenario más propio de ese año 2005, ¿verdad? Ese año 2005, digamos, donde había, digamos, bueno, una recuperación. En la recuperación económica de la crisis de los años 2000, el Estado jugaba un rol fundamental y la política empezaba a recomponer la necesidad de la participación política como un elemento de peso para poder sostener, digamos, en un esquema decisorio y un protagonismo estatal en la toma de decisiones y sobre todo en la orientación que tienen esas decisiones que tienen que ver con fortalecer una democracia menos delegativa, más representativa y también una democracia más directa, digamos, ¿no? A pesar de que en la Argentina la democracia directa todavía le debe muchas cosas a la gente, porque no hemos activado ninguno de los mecanismos de consultas alguna sola vez con el tema del Beagle para hacer algunos ejercicios de democracia directa, como sí lo ha hecho el domingo pasado el pueblo y el Estado uruguayo, como sí lo ha hecho el pueblo y el Estado uruguayo el domingo pasado con un plebiscito que justamente decidió acerca digamos, de la orientación de una ley que tiene que ver mucho con esta idea de hacer menos rígido la acción del Estado, ¿verdad? Muy bien, ¿el otro escenario cuál era? Son 4. Me faltan 2. Patria Grande. Patria Grande. Es el escenario Patria Grande. ¿A quién les recuerda como personaje político simbólico de Patria Grande en América Latina? Hugo Chávez. Hugo Chávez, definitivamente, ¿verdad? Hugo Chávez, que no lo mencioné en el primer grupo expresamente para reservarlo para el escenario de Patria Grande. La patria de América Latina bolivariana, lo mismo algunos sectores de la izquierda brasilera que están pensando en que hay una idea, digamos, muy fuerte de la cuestión de la patria grande. La patria grande es América Latina como unidad política y comunidad histórica, ¿sí? La idea que alimentó el ensayo, digamos, de lo que fue la unión de los estados de América Latina, la UNASUR, ¿verdad? La idea que alimentó la UNASUR es el escenario patria grande, ¿ok? Fíjense que estamos hablando de construcciones de escenarios que articulan fuerzas impulsoras, estructurantes, resultantes y fuerzas impulsoras que son las que de alguna manera, digamos, generan el cambio, ¿no? Y el siguiente escenario era el de fortalecimiento de los lazos comunitarios, ¿verdad? Sí, organización comunitaria es el Organización comunitaria se llama, y ahí en la actualidad, ¿cuál es un Estado que está trabajando exactamente con esa idea de la organización comunitaria? Se está ahora forjando el proceso de constitución de un Estado nuevo.
diferente en América Latina, ¿cuál será? Chile, profe. Chile, excelente, eso es. Chile está diciendo que en su constitución, en su artículo 1, está diciendo que va a ser un Estado social de derecho y plurinacional. Quiere decir que este rasgo, digamos, de Estado común, de Estado plurinacional, que reconoce las comunidades como sujetos de derecho en la constitución del Estado, ¿sí? Chile está avanzando mucho y, por supuesto, el Estado ecuatoriano y el Estado boliviano lo hicieron fuertemente, digamos, en la década esa de los 2000 y 2010, ¿sí? Fíjense entonces que esos cuatro, fíjense cómo las narrativas, los escenarios en perspectiva, entonces, ¿qué son? Son narrativas del futuro que nos permiten pensar, digamos, cómo el futuro puede ser, qué fuerzas impulsoras o fuerzas estructurantes se combinan para definir en un sentido o en otro esa narrativa. La narrativa lo que nos permite es organizar la acción presente, una narrativa sobre el futuro. Todo lo que estamos trabajando hoy, digamos, y estoy diciendo narrativas y no relatos, no confundir, ¿ok? Estamos hablando de narrativas. Las narrativas tienen un desarrollo que se basa justamente en lo que es la consideración del hoy, del ayer, para pensar el mañana. Una consideración de lo que pasa hoy y lo que pasó ayer para considerar el mañana y ver y preconfigurar las acciones del presente dirigidas a transformar el mañana. En este sentido, tenemos nosotros con Maximiliano y con Cristian Seller un proyecto de investigación prospectiva que juntamente está en proceso de evaluación para comenzar, en donde estamos colocando un estudio para ver cuáles son las narrativas sobre la planificación estratégica en 3 o 4 provincias argentinas, tratando de construir narrativas que estén hoy operando en concreto sobre, digamos, las administraciones provinciales. Por otro lado, hemos hecho un estudio con un equipo vinculado con la Facultad de Agronomía, donde hemos pensado en las narrativas para un desarrollo sustentable, de la agricultura en el contexto de la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, nada, les comento eso porque estamos trabajando en perspectiva, ya en investigación, y no es, estamos ya desde hace algún tiempo trabajando eso, y nos gustaría también invitarlos a que se involucren y se comprometan en esta línea. Muy bien, hasta aquí entonces hemos avanzado con este punto. Yo creo que concertación y, digamos, evaluación, como decíamos en la clase anterior, tenemos una unidad entera que la vamos a desarrollar en particular, y lo otro es esta idea de concertación y coordinación, ¿verdad? La mejor imagen, digamos, de la idea de coordinación y concertación es el Consejo Económico y Social, las fotos que vieron ustedes ayer o antes de ayer, digamos, ese Consejo Económico y Social. Lamentablemente, en la Argentina, bueno, hay provincias que han desarrollado una cultura de consejos económicos y sociales, la provincia de Santa Fe, la provincia de Salta, la provincia de Mendoza, y son provincias que realmente logran cierta estabilidad, digamos, en su estructura de gestión administrativa, y tienen una estructura de planificación bastante orientada con ciertas pautas que, por ejemplo, se orientan con la Agenda del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, o con planes de gobiernos explícitos que orientan las acciones de los gobiernos provinciales. Por lo tanto, la idea de coordinación y concertación es una idea básica. Si no tengo plan, no puedo dialogar sobre el destino que vamos a hacer, digamos, que vamos a tratar de realizar. No podemos dialogar entre los ministerios si cada ministerio no explicita cuáles son sus objetivos, y por lo tanto la planificación es una función básica, digamos, para la coordinación y la concertación. Dicho esto, yo pararía por aquí, esperaría si ustedes hacen una ronda de preguntas o de comentarios. Le pido al equipo al equipo de cátedra si quiere hacer algún comentario o aportar una pregunta. Ok. Yo diría entonces... Primera pregunta, yo tengo una. Vamos, dale. Pero para el auditorio, digamos, para el curso. Sí. Si nos tuviéramos que ubicar en este momento histórico, ¿no?
no solo desde el lugar de nuestro país, sino más bien teniendo una mirada global. ¿Qué imagen de futuro pueden construir ustedes en torno al año 2030, recuperando los escenarios que Juan Martín plantea en el texto? Si tuviesen que plantear, con un título, por supuesto, porque no nos vamos a meter en profundidad en la cuestión, si tuvieran que plantear con un título, recuperando esos escenarios que se plantean en el texto, ¿qué pueden pensar para el mundo, o si quieren pueden pensar en América Latina como para hacer un zoom en nuestra región? Para el año 2030, ¿no? Que faltan 8 años para llegar a ese hito, y pensemos que a nivel global, en el año 2015, el mundo planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible con el 2030 como meta. Maxi, ¿cuál es la delimitación del escenario? ¿A nivel de Argentina, a nivel de América Latina, a nivel mundial? Porque eso es importante. Vamos a dejarlo en América Latina, entonces, para que pueda, Ahí va. pueda conversar mejor la pregunta con el texto. Eso es. Gracias, Mario. Es una pregunta de examen, por las dudas, ¿no? Pueden ir a recuperar los títulos del texto como lo estábamos haciendo recién y animarse a jugar un poco, ¿no? Porque de eso se trata la idea de pensar el futuro. Ahora no estamos trabajando analíticamente, sino que estamos metiéndonos en tema. Entonces, el hecho de pensar el futuro, proyectar, mirar hacia adelante, en términos creativos, también, digamos, es una competencia que buscamos despertar en ustedes en esto de hacer planificación. Pensemos un poquito, describamos algunas situaciones. Estamos saliendo de una pandemia, ¿sí? Estamos saliendo de una pandemia. Estamos en un cierto contexto donde los recursos humanos están dando señales bastante claras de agotamiento o de afectación irreversible de la biodiversidad, los recursos naturales, ¿verdad? Estamos viendo que hay una cierta cultura, digamos, social que no termina de confiar en la democracia, digamos, ni de confiar en el Estado, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha demostrado que a veces sin Estado es medio difícil enfrentar algunos problemas. Entonces, a ver, ¿cómo les parece que sería, digamos, al 2030 un escenario deseable o un escenario catastrófico o un escenario probable? Si nada cambia, si todas las mismas variables del proceso económico se mantienen la inflación, se mantiene la conflictividad, la puja distributiva, se mantiene el nivel de inversión, se mantiene este nivel de pobreza, ¿cómo será el 2030? ¿Estará bárbaro? El 40% de la población se mantiene de acá al 2030. ¿Vamos a estar mejor o peor? ¿O qué otro escenario podríamos pensar con un título que fuera un poco más prometedor? Si estas variables se mantienen, indudablemente vamos a estar mucho peor. Ya lo estamos viviendo, digamos. Sí. Ahí durante la pandemia se escuchaba mucho esto de vamos a salir mejores, el Estado se va a revalorizar, y me parece que lamentablemente, por lo menos lo que uno puede ver en el estado actual, en la situación actual, mejor dicho, ni salimos mejores, una pandemia que todavía transitamos, dicho sea de paso, ni el Estado se revalorizó como uno anhelaba o pretendía. Más todavía después de la firma, en el caso de nuestro país, del acuerdo con
con el fondo, ¿no? Difícilmente eso nos lleve a un futuro promisorio. Y mientras el presidente lanza el voleo sin nada concreto, esta idea del presupuesto plurianual, y también uno puede observar que no hay una planificación, por lo menos por parte de nuestro gobierno. Viene el fondo y va a planificar, ya lo ha hecho, y no solo planificar, sino va a evaluar cada 3 meses. Me parece que si en este contexto el 2030 es poco promisorio. Sin embargo, también debo decir, y anhelo que así sea, y vamos a trabajar para transformarlo, los pueblos tampoco se resignan al estado de cosas, digamos, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Cada vez que desde el poder instituido se aprieta al pueblo, ese pueblo busca la vuelta para darlo vuelta y transformar esa situación. Pero es un anhelo, digamos. Contestando un poco a la pregunta y en el escenario que pones, Mario, por lo pronto veo difícil que esto cambie si no hay un cambio de conciencia en nuestro pueblo, ¿no? Sí. Eso como para aportar. Interesante, Jorge, por supuesto. Muchas gracias, el aporte muy bueno, muy bueno, como siempre ahí aportando vos. Buenísimo, me parece. Yo soy más esperanzoso. A ver, yo no creo que la pandemia, con un sentido así medio naif, digamos, digamos, yo creo que la pandemia nos ofreció un desafío en un momento, y me parece que la pandemia abrió algunas posibilidades de pensar en un Estado más activo, ¿sí? Pasa que nosotros seguimos pensando que el Estado nos debe dar solamente, ¿no? Tener una estructura, ¿no? Un Estado que está, nosotros delegamos en el Estado que haga todo, digamos, ¿no? Esta idea de la democracia delegativa, ¿verdad? Mientras que por otro lado, podemos pensar en una democracia más activa, más directa, más representativa, donde los ciudadanos podamos hacer cargo, digamos, de algunas cosas y de algunas decisiones, ¿no? El ejemplo del plebiscito acá enfrente. ¿Leyeron ustedes, se instruyeron un poco de cómo fue el plebiscito? Votó toda la población, ¿sí? Para ver si una ley seguía o no seguía, digamos, ¿no? Y hubo ahí un empate técnico bastante fuerte, una cosa bastante extraña. Un escenario puede ser: empezamos a crecer con un modo sustentable, ¿no? Es decir, cambian algunas cosas. No crecemos a cualquier precio, crecemos con una agricultura que esté, digamos, que tome los ciertos cuidados para la preservación del ambiente, y eso, digamos, es un resultado del esfuerzo de todo el país, no solamente de los productores agropecuarios, sino de una política nacional que prioriza, digamos, la producción de alimentos, y esa producción de alimentos lo primero que hace es resolver los problemas alimentarios de la Argentina, ¿no? Y eso como un capítulo aparte del comercio internacional. Me parece que eso puede ser un escenario deseable, interesante, ¿no? Otro puede ser que se mantenga y se profundice un modelo de producción que esté centrado solamente, ya te doy la palabra, Reina, que esté centrado solamente, digamos, en la cuestión agrícola y agropecuaria, y que no introduzca innovación y tecnología y nuevas maneras de producir, digamos, ¿sí? Fortaleciendo, por ejemplo, lo que vemos en las empresas de incorporación de tecnología, que vienen siendo las que han sido de punta, digamos, en los últimos 5 años, ¿no? Sí, Reina Turpiano, por favor, te damos la palabra. Ahí está. Perdón, estoy con unos niveles en casa. No hay problema. No participaba tanto. Pero sí, yo pensaba, por ejemplo, en lo que es pensar la planificación en torno a lo que nos deja la pandemia respecto de la prevención de riesgos. Por ejemplo, en torno a la salud. O sea, es como que este panorama por ahí nos deja algunas nociones, en tanto los estados no estaban preparados básicamente para poder abordar un estado de cosas como que sería el mundial. Entonces es como que, bueno, yo creo que la pandemia deja un precedente básicamente
las posibilidades que puede dejar a nivel de los acuerdos, por ejemplo, en términos de salud. O sea, es como, bueno, pensar, o sea, dentro de estas nociones, por ejemplo, del desarrollo sostenible de la ONU, pensar, por ejemplo, bueno, si va a ser una nueva modalidad de normalidad, ¿cómo pensamos en términos de innovación? La sostenibilidad, por ejemplo, a largo plazo, si tenemos que seguir ocupando barbijos. Entonces, bueno, en vez de hacer barbijos descartables, pensar, por ejemplo, en algo que se pueda ocupar en lo cotidiano y a largo plazo, por ejemplo, sin generar tantos residuos. O sea, como una meta que se proponga a nivel tanto Argentina como Latinoamérica, o como una propuesta, por ejemplo, de la ONU a nivel internacional. Digo porque es como, bueno, ha bajado, por ejemplo, o sea, lo que se planteaba en muchos lugares era de que, bueno, o sea, es como que había bajado un montón ciertos niveles así de contaminación por el hecho del poco tránsito que hubo por el tema de los aviones, de los vehículos y todo eso. Pero bueno, también tenemos este tipo de nociones respecto de las vacunas, o sea, de los desechos patológicos. Después tenemos el tema de los barbijos, que son descartables. O sea, es como, bueno, hubo disminución en tanto algunas nociones por ahí del dióxido de carbono y todo eso respecto del movimiento de la gente, pero después es como, bueno, también aumenta este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para, bueno, por un lado, la gestión de los gobiernos para garantizar la salud, el acceso a la salud de las personas, y por otro lado, un término de desarrollo sostenible, por ejemplo, en torno también, o sea, sí, cuidamos la salud, pero también estamos dañando el medio ambiente. Entonces, es como, bueno, esa noción de balance y equilibrio me parece una noción interesante para pensarla en el 2030, no solamente respecto de la pandemia del COVID, sino que, bueno, como esto va mutando todo el tiempo, o sea, hasta el año pasado teníamos el SARS-CoV no sé cuánto, el 19, y ahora tenemos el Omicron. Entonces es como que digo, bueno, es algo que se va a quedar relativamente, o por lo menos lo pienso yo de esa manera. O sea, si tenemos la gripe todos los años, que va mutando y que por eso tenemos una vacuna todos los años, es como, bueno, ver qué otras instancias se pueden dar para pensar una nueva normalidad, porque eso es como un desafío, o sea, básicamente, o sea, no hacer como que sí, o sea, como que si podemos volver al 2019, sino de proyectar de que, bueno, es algo que modifica los estándares de planificación de los gobiernos, básicamente, en un ámbito de salud a nivel global. Sí. Bueno, pienso de esta manera. No sé si importa. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Son muy buenos aportes, porque justamente esas son las... A ver, también a veces nosotros nos gusta definir los escenarios futuros como hipótesis posibles, ¿no? Hipótesis que tienen un cierto grado de verosimilitud, ¿verdad? El escenario es una hipótesis que puede ser posible. ¿En qué sentido posible? ¿En qué es verosímil que pueda llegar a suceder? Pasa que a veces estamos tan metidos en el corto plazo que lo posible nos resulta muy corto, ¿sí? Entonces decimos, no es posible cambiar las cosas, no es posible, por ejemplo, tener una democracia directa, no es posible hacer 2 plebiscitos al año, no es posible mejorar la distribución del ingreso, no es posible cambiar el modo de combatir la pobreza, no es posible cambiar la manera de acceder a la educación, no es posible acceder a una educación de mayor calidad, no es posible que el sistema de salud mejore, etcétera, etcétera. Digamos, justamente ahí hay una cosa que nos hace reflexionar a nosotros como argentinos, este tema de la prospectiva, ¿sí? En América Latina hay muy pocos estudios de prospectiva y en Argentina hay menos todavía. Solamente, miren, en Argentina había un pensamiento muy fuerte de prospectiva. Está el modelo mundial latinoamericano creado por argentinos, que era un modelo matemático para el mundo, que proponía un mundo mucho más justo, con distribución, sin pobreza, y eso fue creado por la Fundación Bariloche en la República Argentina, un modelo matemático construido, digamos, por argentinos en el marco de la Fundación Bariloche. Eso lo vamos a poner, por favor, le pido al equipo, y a Rubén, a Maxi y a Pablo, que no me recuerden de poner el texto, digamos, del modelo latinoamericano de desarrollo en el campus, para que quede allí. Tenemos un texto excelente de Barsaski que se llama El Proyecto Nacional, donde se ha pensado en la planificación para romper, digamos, con las estructuras injustas de distribución de la riqueza. A ver si lo tengo. No lo tengo por aquí, porque si no lo podía mostrar a la tapa.
Y en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MINCIT, y el INTA, Instituto Tecnológico Agropecuario, son los dos espacios donde se producen pensamiento de futuro, donde se producen, digamos, escenarios de futuros deseables. El escenario del Plan Estratégico Agroalimentario de la Argentina, que orienta decisiones, digamos, de políticas, está construido por el INTA. Son los dos organismos que tienen ejercicios de planificación y de prospectiva estratégica destacables en la Argentina, pero por el resto, en educación superior, por ejemplo, nosotros supimos tener planes estratégicos y pensamiento de futuro muy bueno, por ejemplo, con, digamos, Pérez Lindo, era un autor interesante en la Argentina, con el mismo, quien fuera ministro de Kirchner o de Cristina de Educación, no me acuerdo ahora el nombre puntual, que también tenía un pensamiento estratégico interesante. Es decir, nosotros... En Álvaro García Linera, por ejemplo, en Bolivia. Bueno, García Linera tiene también es un pensamiento más marcado por lo ideológico, te diría, una reflexión político-ideológica, no tanto construcción de escenarios, pero sí es un pensamiento desafiante de futuro, ¿sí? Es un pensamiento teórico que está siempre apostando a una transformación en futuro, digamos, ¿no? Así que, en fin, lo que podemos, ahí tenemos un texto interesante, que es un texto de Sergio Vitar, miembro del Consejo de Prospectiva Estratégica de la República Hermana de Chile, digamos, donde también hay un centro que produce estudios de futuro para el Senado, ¿sí? Para la toma de decisiones y para la reflexión de la producción de decisiones en el Senado chileno. ¿Qué decimos con esto? Estamos diciendo que lo que estamos hablando de prospectiva está en el medio de la constitución de las políticas públicas, ¿verdad? Y entonces, bueno, creo que ha sido este primer ejercicio, nos ha puesto ahí, en este momento de la clase, quisiera pasarle hacer un pase ahí a Rubén para entrar en el decálogo de la planificación social, como para afirmar justamente la idea del decálogo. Son como 10 verdades, digamos, ¿no? Como 10 apotegmas o 10 axiomas que nos ayudan a entender nuestra percepción de la planificación social junto con, digamos, siguiendo a Carlos Matus, y entonces, de alguna manera también nos vamos conociendo en esto de cómo queremos que se vayan dando los intercambios y los diálogos en las clases. Espero que Bernardo y Manuela hayan tenido respondidas sus inquietudes de presentación, y bueno, Jorge también allí, creo que y Reina Trupiano, que nos habían colocado algunos temas sobre este texto de Juan Martín. Entonces, Rubén, te paso la... Gracias, Mario. Ahora vos. Pido un segundo de paciencia hasta que conecte la presentación. Y retomamos. A ver, yo sé que no está en modo presentación, lo tengo claro, pero es una forma también de poder, aunque sea... Yo lo veo bien, Rubén, si lo podés agrandar un poquitín, capaz poquito, que ¿no? se vea más grandecita la letra, ¿verdad? Están viendo, Las están viendo reflexiones. bien el Power solamente, ¿no? En la presentación, no todo el marco de pantalla. No sale Vemos todo el marco de pantalla, más las pantallitas en el margen derecho, el margen izquierdo, perdón. Ah, sí, perfecto. En la pantalla la que estamos viendo. Sí. A lo que voy es que no está en espejo, no es que salen ustedes de vuelta, ¿no? No está en espejo, no. No está en espejo, hay que agrandar un poquito nomás. Bueno, ahí. Ahí está, perfecto. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está.
No lo arranqué del inicio, sino que en base un poco a esta, entre la clase pasada y esta, hay muchas cuestiones que, esta diapositiva, fíjate, ya estamos situados acá en la 9, pero me parece que este avance de la clase que encaraste, Mario, y los temas que fueron saliendo y la recuperación también de los textos, fueron colocando asuntos que ya estaban antes, así que simplemente como para darle continuidad y no retrotraernos tanto, me situé en esa porque me parece que nos coloca un poco como para también recapitular y ir afirmando algunas, antes de entrarle de lleno al decálogo propiamente dicho. Entonces, acá tenemos algunas afirmaciones, ¿no? Que la podemos recuperar en los textos básicamente de Planificación, Libertad y Conflicto de Matus. Son 3 los que nos estamos afirmando, yo se los voy a mostrar acá. Estábamos en la 9, ¿verdad? Entonces, los textos de referencia son estos. Planificación, libertad y conflicto, adiós señor presidente, y planificar para gobernar, el método PES, ¿no? De Carlos Matus. O sea, lo que les contamos la semana pasada, un poco el autor de base para este enfoque de pensamiento y planificación estratégica, situacional, y con el cual vamos a seguir en realidad, fíjense la diapositiva anterior era el triángulo de gobierno que Mario presentó la semana pasada. ¿Se acuerdan? Proyecto de gobierno, gobernabilidad del sistema y capacidad de gobierno. Y la cuestión acá era un poco retomar algunas afirmaciones, ¿no? Esto de la planificación como herramienta de la libertad y construcción de futuro. Un poco, si quieren, como colorario de esta conversación que estábamos teniendo respecto también de la perspectiva, del lugar del futuro como un desafío a ser construido en el presente, ¿no? La otra reflexión que viene cerrando un poco también estas conversaciones o abriendo nuevas, la planificación realmente como una herramienta de gobierno que uno espera esta ductilidad, ¿no? La flexibilidad y, ¿por qué no?, también la utilidad y eficacia, ¿no?, para lidiar justamente con necesidades, ¿no? La planificación como método solo puede entenderse como un diseño particular a nuestro caso. Bien lo decía la semana pasada Mario, traía esta idea de lo artesanal, ¿no? En lo singular, en lo particular de la planificación. Entonces, si bien estamos trabajando con un enfoque de planificación que mira el otro, mira el largo plazo, la línea de tiempo, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos, esto obviamente implica trabajar con el concepto de situación y entrar en las articulaciones concretas y locales, puntuales, con los actores concretos en el aquí y ahora. Por eso, y en ese sentido es donde se vuelve en algún sentido artesanal, ¿no? En ese aspecto se vuelve artesanal. Ya sea para un diseño de un proceso de planificación operativa o una planificación directiva también, ¿no? Por eso también en la tercera afirmación dice no existe un método único de planificación, dice Matus, porque implica, ¿qué significa esto? Una investigación sobre el futuro es diferente de planificación. Hay diferentes técnicas de programación, hay métodos de planificación que han mostrado más fracaso que éxitos, y bueno, él se viene refiriendo acá, ya lo saben también, a este trabajo de crítica y de ruptura que hace con un modelo de planificación que él denomina un modelo de planificación normativa. Entonces, situados en este enfoque de planificación estratégico situacional, sabiendo de que este enfoque necesita justamente de una mirada que nos permita ser dúctil, flexible, útil, trabajar la planificación desde un lugar que nos genere mayores grados de libertad, ¿no? Y poder construir un futuro a partir del presente y tomando también las fuerzas históricas que están vigentes, ¿no?, que actúan sobre este presente. Él nos anima acá un poco con estos axiomas, como decía Mario, a trabajar el decálogo de la planificación. Previamente a eso, él introduce algunas cuestiones vinculadas a dificultades
así las nombra él, y dónde están esas dificultades para pensar el futuro, para planificar, ¿no? ¿Cuáles son? Y fíjense que podemos hacer el ejercicio de pensar cada vez que alguien trae alguna idea como para pensar algún problema, para poder pensar futuros concretamente. Fíjense en la invitación que nos hizo a través de esta consigna que elaboró Maxi ahí, como para conversar respecto de perspectiva, cómo muchas veces nos cuesta situarnos, ¿no? Y tenemos como resistencias innatas a pensar en el futuro de largo plazo en particular, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa dificultad? Dice Mato. Y está en la rutina, es decir, tenemos hábitos y hábitus, ¿no? Que se atan muy al presente, a la rutina que nos trae ciertas seguridades. Seguir haciendo las mismas cosas que hacemos, eso nos trae cierta seguridad. Hay ciertas resistencias culturales también a la planificación y a trabajar con otros, ¿no? Recuerden que partimos de un concepto de poder compartido. Por lo tanto, justamente la mirada de los otros, los recursos de los otros, lo que no gobernamos, se nos vuelve también una resistencia concreta a poder iniciar estos procesos de planificación, a darle curso. El tercer punto son las redes de micropoderes alrededor de la rutina, es decir, toda esa inercia que se genera a veces para iniciar un proceso de planificación, ¿no? Yo a veces le contaba el ejemplo, trabajaba en una escuela especial muchos años y intentábamos hacer estos ejercicios de planificación operativa anual, ¿no? Dentro de la institución, pero ¿qué nos pasaba? El equipo técnico, cada vez que intentábamos o hacíamos espacios específicamente para armar estas planificaciones, sobre todo al inicio del año, ¿no? Aprovechando estos tiempos de los días institucionales que había en las escuelas, cada vez que nos encontrábamos a hacer el ejercicio de planificación, recuerdo una oportunidad donde la directora de la escuela viene, se acerca, abre la puerta, estaba todo el equipo reunido, el equipo técnico reunido, en pleno proceso de planificación, y nos dice esta frase, ¿no? Nos dice, bueno, cuando terminen de hacer esto, vengan a trabajar, ¿no? Entonces, siempre lo cuento un poco al ejemplo porque esa actividad de planificar que iba a impactar sobre múltiples beneficios de la organización interna, del equipo técnico, del equipo docente, del equipo directivo, la familia, etcétera, que nosotros intuíamos que iba a ser así, justamente estas redes de micropoder alrededor de la rutina, de la comodidad, el temor al cambio, ¿no? Y la dificultad de comprender algo nuevo, como dice acá, actúan de una forma concreta. Es decir, estos momentos de reflexión, ¿no? Sobre la acción, de pensar antes de actuar, como abrió la clase Mario hoy, ¿no? Pensar antes de actuar, que tiene que ver con estos ejercicios de planificación, tiene resistencias concretas. En nosotros, en nuestro entorno inmediato, que uno supone que es el equipo que desea ser el actor que planifica, y luego en otros actores, ¿no? Respecto a veces más contundentemente en una oposición directa a nuestro plan. Pero a veces hasta poder encontrar el tiempo y el lugar, romper con la rutina para dedicar el recurso del tiempo necesario para los procesos de planificación, suelen ser un primer escollo a resolver. Entonces acá Mario ponía como una frase motivadora, el cambio comienza con nosotros y solo nosotros podemos construirle viabilidad al plan. Creo que es así, efectivamente, es decir, si nosotros empezamos a mirar escenarios de futuro donde la planificación tiene un lugar, realmente vamos a tener que, la primera inercia o resistencia que vamos a tener que vencer es la propia. Es decir, dejar de actuar, creo que Mario decía de la espontaneidad, ¿verdad? Hablaba al inicio, ¿no? Entonces digo, dejar de actuar de una forma espontánea, no de la espontánea cuando trabajamos en lo público, tratando de crear valor público con las acciones que hacemos, sea en el Estado o en organizaciones de la sociedad civil, buscamos justamente salir de la espontaneidad, del mero hacer por hacer, irreflexivo, para que se entienda un poco la idea. No estoy en contra de ciertas cuestiones espontáneas, sino que estamos tratando de colocar la importancia de que
la espontaneidad no sea exclusivamente lo que manda, ¿no?, en el hacer de lo público. Justamente colocar el lugar de lo reflexivo, de la reflexión para la acción. No estamos, digamos, haciendo un proyecto de investigación, no estamos creando teoría. Todo esto lo hacemos para transformar realidades, decíamos en la clase pasada, ¿no? Para transformar, para cambiar una realidad que nos resulta insoportable, incómoda, dolorosa, ¿no?, por los asuntos con los que trabajamos en lo social, permítanme la amplitud del concepto, digamos, tienen este tono, ¿no? Entonces, si compartimos esta idea, realmente implica una necesidad de salir de ese espontaneísmo hacia la reflexión y el pensar antes de actuar. Esta planificación situacional refiere a esto que decimos de el arte de gobernar en situaciones de poder compartido. Creo que ese es un concepto de eso que decía Mario, es para anotar, para tomar nota en el cuadernito, en la hoja, en el apunte, en la computadora. Gobernar en situaciones de poder compartido. Porque en el fondo tiene que ver con la mirada teórica y epistemológica y política de este enfoque de planificación. Reconoce que no detentamos ni tenemos el ejercicio pleno de todo el poder. Los otros también cuentan con sus cuotas de poder y lo ejercen activamente, a veces de una forma muy explícita y directa, y se transforman para nuestra lectura en opositores, o en una oposición a nuestros planes, otras veces de una forma más implícita, más soslayada, más invisible, pero que actúa. Bueno, otras veces tal vez con cierta neutralidad, ¿verdad? Pero la cuota de poder está. Entonces, si nosotros reconocemos esto, también nos va a permitir visualizar que las condiciones en las cuales planificamos van a resultar un campo de fuerza, va a haber intereses contrapuestos, va a haber intereses similares con quienes podemos hacer aliados. Por lo tanto, en ese campo de fuerza también se va a generar conflictividad. La conflictividad y la tensión y la lucha de intereses son condiciones de base de este proceso de planificación y no deberían resultarnos extraños cuando aparezcan palos en la rueda u oposiciones, justamente. A veces nos pasa cuando nos cuentan que intentaron armar un proyecto y pareciera que lograron hacer 2 pasos y en una práctica, por ejemplo, una experiencia de una práctica preprofesional de la facultad, sí, armamos un proyecto, pero en la segunda reunión la directora de la escuela o el director del área se opuso y bueno, y quedamos ahí. Y bueno, justamente lo que tratamos de acá de colocar es que tenemos que hacer una buena lectura de las situaciones, pero también de los actores, ¿no? El actor no como un listado de nombres o de instituciones que entendemos que participan o tienen que ver con un problema o un asunto determinado, sino que justamente como un actor vivo, con un interés concreto, ¿respecto de qué? ¿Respecto del mundo? No, respecto de el lugar hacia donde yo estoy traccionando algunas cosas, ¿no? Si yo tengo un proyecto para modificar algo, va a involucrar actores que van a actuar. Por lo tanto, por supuesto, siempre hay un margen para ir incorporando nueva información, y así lo entendemos, pero hacer un buen mapeo de actores, sopesar los posibles movimientos y posiciones que van a ocupar esos actores en el campo de fuerzas, forma parte de esta mirada estratégica. Y acá coloco un concepto de situación de Matus que trae como representación de una realidad compleja de múltiples dimensiones. Básicamente, lo que arrancaba Mario diciendo, ¿no? Partimos en realidades que son complejas, no son simples, para no caer en esta simplicidad que se hablaba al inicio. Y la complejidad, capítulo aparte, ¿no? Para entender de qué hablamos de complejidad, suena muy, tal vez, muy interesante traerlo en una clase, decirlo teóricamente, pero trabajar la complejidad no es sencillo justamente, implica poder desagregar, encontrar conexiones causales, saber que posiblemente hay ausencias de conexiones causales, no caer en la fácil ni en la
y en un primer trabajo preliminar darlo por cerrado, digamos, ¿no? Es un proceso de aproximaciones sucesivas que nos deben motivar y conocer investigar y conocer en profundidad las causas que generan determinados problemas. Avanzo un poquito con el decálogo. Y bueno, son afirmaciones, acá tenemos las primeras dos. Planifica quien gobierna. Y la planificación se refiere al presente. Entonces, planifica quien gobierna. En la clase pasada Mario hablaba de gobierno con G minúscula, ¿no? Lo trae del texto de Matus. Ustedes van a estos textos de Matus, planificación, libertad, conflicto. Allí están colocadas en la introducción, previo a todo el desarrollo, antes del decálogo inclusive, él habla de que no se trata solamente del gobierno del Estado, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, sino se trata de quienes tienen realmente capacidad de decidir y responsabilidad de conducir. Y eso le cabe para quien dirige y conduce un club de barrio, deportivo y social, le cabe para quien está en un comedor comunitario, para quien está en una ONG ecologista, como para quien conduce el gobierno municipal o una comuna o la provincia, ¿verdad? Es decir, quien tiene capacidad de decidir. Incluso, si lo traemos a niveles mucho más cercanos a nuestros roles, como futuros y prontos profesionales, ustedes van a formar parte de algún equipo de trabajo, van a tener justamente capacidad de decidir y responsabilidad de conducir en un determinado ámbito, que va a ir, esa limitación de ese ámbito seguramente en el desarrollo de su vida profesional va a ir creciendo, ¿no? Se va a ir ampliando. No se amplía solo por antigüedad, se amplía por mayores grados de expertise, de conocimiento, ¿no? Entonces, esa planificación también es factible en la medida en que ustedes se sientan capaces de decidir y responsables de conducir. ¿Que se refiere al presente? Bueno, muy bien, hablamos la semana pasada del lugar de la dimensión del tiempo en la planificación. Hablamos del pasado, del presente, del futuro. Dijimos que las fuerzas históricas, ¿no? Moldean el presente, nuestro presente, y nuestro presente a su vez ya nos permite imaginar proyecciones de este futuro, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? A veces una pregunta muy concreta y metodológica que nos hacemos es, ¿qué pasaría con determinado problema si no hacemos nada, si seguimos sin hacer nada como estamos en el presente, o seguimos haciendo lo mismo que hacemos hoy? Fíjense, ¿no? Esa es una pregunta tal vez que nos ayuda a mirar cuando vamos al plano de lo metodológico, a mirar cómo las fuerzas del pasado y del presente, estas fuerzas históricas, van moldeando el futuro. Si no hacemos nada y seguimos como estamos, las cosas van a empeorar, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso simplemente ya nos da una aproximación a cómo hay una incidencia y una posibilidad de proyección respecto de las fuerzas históricas y del presente mirando el futuro, ¿no? Entonces, la planificación se refiere al presente. Y dice, creo que lo dijo Jorge, recuperando a Matus, precede y preside la acción, ¿no? Ese es casi un concepto de planificación que hemos usado. La planificación precede y preside la acción. Bien. Bueno, en el decálogo avanzo. La planificación exige siempre un cálculo situacional complejo. Para ese cálculo hay 4 momentos que hemos colocado, que les contábamos la semana pasada, que vamos a ir desagregando próximamente. Tiene que ver con los momentos de la planificación, ¿no? Así que bueno, ya le vamos a dedicar ese tiempo y la profundidad que amerita cada uno de estos momentos, que ya mencionamos la semana pasada, y desagregado en unidades. Por lo tanto, para no detenerme, avanzo también en el axioma 4, que es en el punto 4 del decálogo. La planificación se refiere a oportunidades y problemas reales, ¿no? Y esto implica identificar un conjunto de operaciones que van a enfrentar un conjunto de problemas. Y en eso de una lectura para aprovechar un conjunto de oportunidades, ¿no? Entonces,
nos alejamos un poco de la idea de diagnóstico como la realidad o una verdad, ¿no? Esa idea por ahí devenida un poco tomada, ¿no?, de la medicina, el diagnóstico, como una verdad única, ¿no?, del médico que dice tenés esto y es irrefutable. Hoy por suerte hay otras maneras incluso en la medicina, de poner un poquito una cuestión en esos diagnósticos. De cualquier manera, el modelo médico en ese sentido sigue teniendo esa fuerza y esa uso del poder y del conocimiento como poder, ¿verdad? Entonces, pero eso también lo trasladamos, se ha trasladado al plano de la política y al plano de lo social, ¿no? Colocamos muchas veces o aceptamos determinadas problemas preconfigurados, determinadas realidades diagnosticadas o relatadas por otros como verdades, ¿no? Entonces, alejarnos un poco de esa noción, o por lo menos animarnos a ponerla en duda, para ir hacia una realidad que puede ser explicada desde diferentes posiciones y puntos de vista, y donde la explicación del otro es parte de la realidad que debo explicar. Por lo tanto, uno podría decir que la configuración de la situación se logra a partir de la recuperación y explicitación de esas posiciones y puntos de vista de diferentes actores, ¿no? Entonces, aquí comienzan el lugar de los otros en el proceso de planificación desde el momento uno, desde el momento de pensar qué nos está pasando, cuáles son los problemas, qué problemas tenemos, qué vemos nosotros como actor que planifica y qué vemos nosotros como problemas, ¿no? El punto 5 del decálogo, la planificación es inseparable de la gerencia. La única forma de que la planificación funcione es que responda a necesidades de quien conduce, ¿no?, de quien le toca dirigir o coordinar. La articulación entre planificación operacional y directiva es una forma de organizar la acción. En este sentido, digamos, no le tengan miedo a la palabra gerencia. A veces en esto, justamente, creo que alguna parte de la conversación del encuentro pasado, donde hablamos de el rol, y se lo retomó en este encuentro, ¿no?, el lugar de la política en la planificación, versus una mirada exclusivamente tecnocrática que supo tener, o en algunos casos tiene, que todavía hay tensiones sobre esa cuestión. Nosotros claramente nos hemos situado en el primero que mencionamos, ¿no?, en el rol, en el claro rol político, la ligación con la teoría, con la epistemología, con el rol transformador que se espera de la planificación. Por lo tanto, lo traigo a colación este comentario porque muchas veces solamente la mención de la palabra gerencia nos retrotrae a épocas donde se hablaba de gerenciar proyectos prearmados, prefacturados, empaquetados, ¿no?, en donde se los asociaba directamente a políticas neoliberales, donde no se consideraban digamos, muchos matices de la política pública y de las realidades locales, ¿no? Y dale, Mario, sí. No, sí, un comentario sobre eso, digamos, toda la teoría sobre la nueva gerencia pública que ustedes han trabajado, yo entiendo, en teoría política y en políticas públicas, tenía esta base. Nosotros, ese término lo usa Matus en este texto, pero es interesante porque, bueno, es lo que decía Rubén, ¿no? El uso de los términos a veces nos está tiñendo excesivamente alguna cosa. Hablamos de que la planificación es inseparable de la gestión pública, si se quiere. Se puede plantear así también, ¿verdad? Entonces, y honestamente, ahí hay varios ejemplos, digamos, ¿no?, de esto de la nueva gerencia pública, digamos, como la manera de hacer eficiente ese monstruo pesado que era el Estado, digamos, ¿no? Entonces hay varios juegos ahí, son juegos de poder también, son juegos lingüísticos de poder, digamos, ¿no? El tema es no quedarnos enganchados en las categorizaciones, sino en hacerle preguntas a las cosas, ¿verdad? Eso es lo más importante que nosotros rescatamos. Es decir, por eso hay a veces el neoliberalismo está teñido de como de un discurso que parece inclusive hasta pacífico y hasta comunitario, digamos, ¿no? Cuidado con esas cosas porque tenemos prácticas neoliberales
concretas con un discurso, digamos, que termina no siendo justamente lo que estamos nosotros queriendo, que es que repregunte y que cuestione, digamos, fuertemente la cuestión. Y una cuestión más porque nosotros, Rubén y Maxi, no estamos acostumbrados a esta terminología de poder compartido. También se puede decir poder dividido, ¿sí? También se puede decir, o sea, es poder que está fraccionado, es un poder que no está, o sea, que planificamos con poco poder, eso quiere decir, ¿no? A veces cuando decimos, no, pero el diablo te pone la inflación, querido, hay que planificar con el diablo poniéndote la inflación, ¿me entendés? O sea, de eso se trata, digamos, si justo digo para tomar algunas palabras al voleo de esta semana, ¿no? A ver, justamente, si ya sabemos que hay conflictividad, digamos, ¿no? Lo descontamos, digamos. Hay gente hay gente a la cual, actores económicos a la cual la subida de la inflación lo beneficia. Entonces, digamos, allí tenemos, bueno, y podemos decir también que el control de precios no es la manera de frenar ese beneficio a los grandes pulpos, digamos, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. Eso queremos decir con poder dividido, ¿ok? Con poder dividido que no tenemos la fuerza para volcar ni para un lado ni para el otro, y la planificación es un juego, digamos, que justamente es un juego de arte, de experiencia, de intuición, como estamos colocando, ¿no? Nada, Rubencito, un poquito de agregadito ahí. Genial, genial, re bien. Sí. Desde ya también ahí que puedan interrumpir los compañeros si quieren, los estudiantes, o Maxi también para aportar, o Pablo. El 7 y el 8, digamos que tiene que ver con esto como para poder dejar... hay un comentario de Esteban. Perfecto. Bueno, la planificación no se refiere a adivinar el futuro, sino que a trabajar y reconocer incertidumbres y variantes y construir escenarios probables, ¿no? Ya le vamos a dedicar un momento un poco a la prospectiva y un poco cómo trabajar la prospectiva, pero saber que el concepto de escenario es un concepto fuerte para esta forma de pensar la planificación y de trabajar la planificación. Y la afirmación 8 es el plan es modular, es decir, está compuesto por unidades que se pueden agregar, dimensionarse, ampliarse, combinarse de distintas maneras, e implica operaciones. Una operación es una aplicación de recursos o insumos para producir un resultado que nos permite cambiar una situación, ¿no? Entonces, este concepto de operación también es interesante poder tomar nota porque en muchas oportunidades lo vamos a traer como un concepto recurrente desde el punto de vista de la terminología y la metodología, ¿no? Eso implica que el plan es modular, que se adapta a cambios en el cálculo inicial y trata de ser flexible, ¿no? La afirmación 9 y 10 son: la planificación no es un monopolio del nosotros, nuestro plan enfrenta oponentes que también planifican. Entonces tenemos que saber quiénes son, qué producen, cómo aplican ellos la situación, qué planes tienen, en qué nos diferenciamos, en qué nos parecemos. Son preguntas que nos van a permitir hacer bien nuestro mapa de actores. Y la planificación no manda sobre el tiempo ni se deja rigidizar por él. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que el tiempo es justamente una dimensión de la cual no tenemos el control, pero sí saber que podemos apoyarnos en el pasado y en el presente para trabajar con esta metodología de escenario, este concepto de escenario que nos permite mirar un poquito más allá del corto plazo. Nos invitan al mediano y preferentemente del largo plazo. Entonces, en este sentido, también la flexibilidad y la capacidad, el juego de cintura para poder reacomodar, reajustar cuestiones, incorporar nueva información y modificar el plan, es necesario para que no, digamos, para que no sea justamente lo que intenta con este enfoque, criticando del enfoque normativo, ¿verdad? Entonces, en donde está escindida esa mirada, ¿no? Técnico-política, ¿no? Lo técnico por un lado y lo político por otro. Así que, bueno, gente, me parece que están presentados al menos los títulos del decálogo, están en el texto de Planificación, Libertad y Conflicto, contado por Matus, en una introducción súper interesante que va reforzando lo que estamos contando. Así que también animarlos a que vayan leyendo ese material.
Y de paso, para nosotros es como una obligación, porque ahora vamos a tener que, durante todo el curso, hasta fin de año, ser coherentes con este decálogo, ¿verdad? A ver si logramos eso, digamos, ¿no? Que es lo más complicado. Por eso el decálogo tiene dos finalidades. Primero, una forma sintética, el decálogo, ¿verdad? Que justamente son 10 historias, digamos, 10 conceptos fuertes. Gracias, Rubén, ahí por tu exposición, y justamente tiene un recurso pedagógico, pero al mismo tiempo tiene un recurso que tiene que ver con cómo vamos a seguir para adelante, digamos, sacándole y expandiendo cada uno de estos 10 puntos, digamos, en las consideraciones del cálculo situacional complejo. Recuerden siempre esa frase, cálculo situacional complejo, ¿verdad? Estamos hablando de pensamiento situacional, gente, pensamiento estratégico situacional. Son conceptos que las tres cosas, pensamiento, estratégico, situacional, hay que escribir un libro de cada uno para poder entenderlo y ser coherente, ¿sí? Y nos parece que esta es la mejor manera, con este pensamiento estratégico situacional, de hacer frente a algunas culturas que devienen del neoliberalismo, y me parece que nosotros somos defensores del Estado. Hemos sido, digamos, siempre trabajadores del Estado, de diferentes espacios, y eso nos parece que es importante, y al mismo tiempo sabemos que lo público y lo privado es necesario para el desarrollo, que no hay una cuestión de exclusión, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí debe haber reglas claras, etc. Así que bueno, esa es un poco la idea. Muchísimas gracias, ya se nos hemos pasado 2 minutos de la clase, y bueno, nos vemos el próximo miércoles, y seguimos adelante, muy amables, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima, profesor. Gracias. Hasta luego.